Ciao a tutti, en el tutorial del día de hoy te voy a enseñar a crear este hermoso cuello. Es un cuello creado con puntadas básicas, lo que lo hace ideal para principiante. Es un diseño unisex, como puedes ver, incluso sus puntadas te permiten poder utilizarlo de manera reversible. Y bueno, en el transcurso del tutorial te daré detalles para crearlo tanto para hombre como para mujer. Es un cuello que podrás hacer en horas y bueno, ideal para hacer regalos en las fechas que se avecinan. Y si aún no te has hecho nada para poderte cubrir en el invierno, es también una muy buena idea. Se utilizan pocos materiales y bueno, vamos a pasar al paso a paso de este tutorial. Estos son los materiales que vamos a utilizar para el tutorial del día de hoy. Voy a estar utilizando 100% lana. Esta tiene un grosor de 3 milímetros y bueno, como sabes, este diseño es unisex, por lo que si vas a hacer la versión para mujer bastan unos 100 gramos y si vas a hacer la versión para hombre entonces bastan unos 150 a 200 gramos. Si eres nueva o nuevo en el canal, desde ya te comento que mis tutoriales se caracterizan porque vas a poder utilizar cualquier hilo, lana o grosor de hilo que tengas para poder crearlo. En el transcurso del tutorial te diré cómo. Bien, vamos a estar trabajando con lo que es una agujeta del mismo grosor de nuestra hebra, es decir, una 3 milímetros. Esto que te sirva de referencia por si optas por otro grosor, busca que ambos sean del mismo grosor. Bien, entonces vamos a estar necesitando una cinta métrica, un marcador, tijeras y una aguja lanera. Empecemos. Y bien, vamos a iniciar. Como puedes ver en este escenario tenemos esta obra de arte. Es algo que adquirí recientemente y desde que existe en mi vida me ha facilitado muchísimos proyectos. Es un gadget de tejedora y bueno, si te gustaría más información sobre esto, como otros gadgets que he estado utilizando últimamente y que me han funcionado bastante bien, déjamelo en los comentarios y yo con gusto puedo hacerte un video hablando sobre eso, o bien podremos hacer un live. No sé qué te parece la idea. Y así me conoces y yo te conozco, te puedo enseñar esos gadgets y tú me puedes hacer preguntas de las que quieras. Bien, entonces déjamelo en los comentarios y bueno, ya saben que yo hago lo que ustedes me pidan. Bien, vamos a iniciar. Para ello vamos a hacer un punto de inicio muy sencillo. Y bien, vamos a estar trabajando en cadenas, lo que hará que tú puedas adaptar este proyecto a cualquier grosor de hilo que tengas, cualquier marca o fibra. Es lo siguiente: vamos a hacer cadenas hasta lograr 50 centímetros si vas a hacer este diseño para una mujer. Si lo vas a hacer para un hombre, entonces vas a hacer cadenas hasta lograr 80 centímetros. Si tú no sabes hacer cadena, que es un punto básico, es muy sencillo. Vamos a montar hebra en el ganchillo y pasamos por el centro. Bien, muy sencillo. Montamos hebra en el ganchillo y pasamos por el centro. Y bien, ahora solamente queda hacer cadenas hasta lograr los centímetros que estamos necesitando. Bien. Bien, aquí ya tengo lo que son mis 50 centímetros. Procura que cuando vayas a medir tus cadenas no estirar tanto, que quede a lo justo, no que estires a lo máximo, porque eso te va a permitir que quede, digamos, esa forma stretch, que no quede a lo justo en el cuello. Bien, entonces ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. Como vamos a estar trabajando este proyecto a la redonda o bien un círculo, vamos a unir nuestras cadenas de lado a lado. Para ello vamos a procurar que ambas partes estén del mismo lado, para que así no quede, digamos, algo así doblado al momento de trabajar a continuación. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente: vamos a tratar de hacer una unión aquí, y para ello, ayudándonos de lo que es nuestra agujeta, poniendo detrás el área por donde iniciamos, o bien el nudo lo vamos a poner aquí detrás. Bien, me posiciono en lo que es la primera cadena y pasando por detrás, bien, tomo la hebra con la que estuve trabajando, o bien la hebra más larga. Bien, y paso. Ya aquí procedo a hacer lo que es una cadena para así poder asegurar esa unión ahí. Bien, y en este punto de aquí, que como puedes ver es, digamos, poco visible al momento de terminar la fila, vamos a identificarlo con lo que es nuestro marcador. Bien, vamos a iniciar. Esta primera fila la vamos a estar haciendo en puntos bajos. Estos puntos lo vamos a estar tomando o creando desde otra parte, o bien desde la parte de detrás de las cadenas. Como puedes ver, estas cadenas aquí están conformadas por dos barriguitas. Bien, hay quienes suelen trabajar esta primera fila tomando por la segunda barriguita. Bien,
pero yo no lo recomiendo porque no da flexibilidad al proyecto al final o bien cuando ya esté listo. Para ello, para tener más flexibilidad y un mejor acabado, vamos a estar tomando hebra por aquí detrás. Ahora, si es tedioso para ti, puedes tomar hebra por este lado. Bien, entonces, si tú no sabes hacer el punto bajo, es muy sencillo. Pasas lo que es el ganchillo por el punto o bien la parte detrás de la cadena, tomas hebra, pasas y ahora que tienes estas dos montadas en el ganchillo, tomas hebra nueva vez y pasas por el centro. Bien, es muy sencillo. Volvemos nueva vez. Pasas por el punto, tomas hebra, tienes dos montadas en el ganchillo y ahora cierras o bien pasas por el centro. Es bastante sencillo. Ahora vas a hacer puntos bajos hasta lograr llegar a esta marca, bien, donde pusimos nuestro marcador. Es bastante fácil de hacer. Y bien, ya aquí me encuentro en el último punto y mira, a esto me refería cuando te decía de procurar que cuando hagas la unión aquí, ambas partes queden rectas o bien del mismo lado, porque así va a quedar todo el proyecto. También a esto me refería cuando te decía de trabajar por la parte de atrás de las cadenas. Mira aquí la flexibilidad que me da y la terminación que ya a simple vista se va viendo en esta área. Bien, ahora vamos a terminar el último punto. Para ello, muy sencillo, vamos a pasar y asegurando lo que es la hebra más corta, vamos a tomar la hebra más larga, pasamos y ahí vamos a crear nuestro punto bajo. Bien, muy sencillo. Ahora, sin necesidad de hacer puntos deslizados ni nada adicional, vamos a pasar a crear lo que es la siguiente fila. Para ello vamos a estar trabajando de igual forma con puntos bajos, pero en vez de tomar el punto por lo que es la cabeza completa del punto anterior, que sería esta, vamos a estar tomando hebra o bien vamos a crear el punto por la parte de atrás, bien, la segunda barriguita. Bien, muy sencillo, vamos directo y hacemos nuestro punto bajo. Nueva vez. Ahora nos ayudamos de lo que es nuestro marcador, vamos a quitarlo de aquí porque ya no nos sirve aquí abajo y vamos a pasarlo al primer punto que hemos creado aquí. Bien, y bueno, básicamente la dinámica será la misma porque vamos a estar haciendo puntos bajos tomando hebra por la parte de atrás o bien la segunda barriguita del punto de la fila anterior hasta llegar a la marca que acabamos de hacer ahora o bien este último punto de aquí. Muy sencillo. Aquí me encuentro finalizando lo que es la segunda fila y bueno, voy a hacer mi último punto bajo correspondiente a esta fila. Y bueno, ya aquí acabo de finalizar por completo la segunda fila y para pasar a la tercera es muy sencillo porque no vamos a tener que ayudarnos ni de puntos deslizados, ni cadenas, ni nada adicional. Simplemente vamos directo a lo que es la barriguita, la segunda barriguita del punto de la fila anterior y vamos a continuar generando nuestro punto bajo. Bien, es muy sencillo, es como si tuviéramos creando una fila infinita porque no tiene fin evidentemente. Y bueno, la secuencia que vamos a estar haciendo entre esta fila y las demás en continuación hasta lograr el alto, que ahora te hablaré en centímetros, es esta. Vamos a estar haciendo puntos bajos de la misma manera, tomando hebra en la segunda barriguita de la cabeza del punto anterior. Bien, entonces vamos a estar haciendo filas hasta lograr 24 centímetros para el proyecto o bien el cuello para una mujer y bueno, para el caso de los hombres 30 centímetros, es decir, que vas a hacer filas hasta lograr estas medidas. De igual forma por aquí en pantalla te la estoy poniendo para así no crear confusión. Bien, como vengo comentando desde un inicio en la presentación, te decía que para la explicación te iba a estar explicando con este color ya que se ve mejor en pantalla, pero si bien es cierto, el proyecto final es en otro color que es un marrón oscuro, que a mi modo de ver en pantalla o bien en la cámara no se apreciaban bien los puntos y va a ser algo tedioso la explicación. Te hago la salvedad nueva vez porque vas a ver a continuación el acabado de este cuello, como lo viste en el principio, en el color marrón. Bien,
Entonces vamos ahora a completar y hacer nuestras filas y luego vamos a hacer la terminación para estar listos. Bien, por aquí ya tengo lo que son mis 24 centímetros, por aquí te lo muestro rápidamente y bueno, ahora vamos a pasar a darle terminación. Para ello, antes quiero pedirte un favor y es que te suscribas. Es una de las maneras en la que le puedes agregar valor tanto a este tutorial como a este canal, que como puedes ver constantemente estamos subiendo contenido de calidad. Por favor, comparte este tutorial a cualquier otra persona que le pueda interesar y así yo poder ser de ayuda para ellos también. Me pone muy feliz que me dejes algún comentario y regálame un like porque me da mucha alegría verlo. Bien, vamos a pasar a dar terminación a esto que es sumamente sencillo y bueno, básicamente vamos a estar dando terminación con puntos deslizados. Es muy sencillo. Antes debes de identificar que estás básicamente trabajando o has trabajado el último punto de esa fila. Para ello básicamente te vas a posicionar en donde habías dejado el marcador al principio y bueno, tomando de referencia esto aquí, te vas a ir guiando en esa línea, bien, hasta darte cuenta que efectivamente habías trabajado el último punto. Esto tampoco es que debe ser muy preciso, es simplemente para tener una referencia y así al momento de utilizarlo saber en qué lado poner esto como la parte de atrás, aunque si bien es cierto más adelante te darás cuenta que ni siquiera se notará en donde hicimos terminación. Bien, entonces vamos a dar terminación en puntos deslizados. Es muy sencillo porque vamos a estar tomando hebra en el mismo lugar en donde tomamos hebra para crear el punto bajo, bien, que es este de aquí detrás. Tomamos hebra y si tú no sabes hacer el punto deslizado es muy sencillo porque esta misma hebra la vas pasando por la que ya estaba montada en el ganchillo, bien. Volvemos nueva vez. Pasamos en la barriguita detrás de la cabeza del punto anterior, tomamos hebra y esa misma hebra pasa por el punto que ya estaba montada en el ganchillo. Ahora bien, debemos aquí de marcar en donde hicimos nuestro primer punto deslizado para así no trabajar puntos de más. Básicamente vamos a tomar nuestro marcador y bueno, yo ya he trabajado 2 puntos deslizados, lo que quiere decir que este es mi primer punto, el cual trabajé. Y bueno, ahora voy a continuar por toda la fila creando punto deslizado. Bien, aquí ya me encuentro finalizando lo que es esta fila de terminación en puntos deslizados y bueno, aquí me falta el último punto y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a sacar hebra y bueno, ahora vamos a dar una terminación para poder disimular esta parte de aquí. Nos vamos a ayudar de lo que es nuestra aguja lanera y posicionándonos en lo que es el primer punto o bien el punto que marcamos. Vamos a pasar desde la parte de atrás, bien. ¿Ves? Vamos a pasar hebra por aquí. Apretamos un poco, bien. Y esa misma hebra, probablemente no se pueda notar bien en cámara, pero esta misma hebra que acabamos de salir va a pasar por el centro de lo que es el punto deslizado anterior, bien. Y bueno, básicamente aquí hemos ya disimulado, aquí ya se puede apreciar mejor, ya hemos disimulado lo que es esta terminación aquí. Ahora simplemente lo que queda es esconder hebra de manera disimulada en la parte de atrás. Bien, puedes pasar por uno de estos puntos e ir escondiendo hebra. Es muy sencillo realmente. Básicamente es casi como crear la misma forma que ya tiene este punto. Y bueno, ya asumiendo que escondí hebra en esta parte de aquí para no hacer o entrar tanto en detalle en algo tan sencillo, lo mismo vamos a hacer de este lado y es disimular esta hebra que tenemos aquí, que fue básicamente la hebra del inicio. Entonces vamos a tomar la hebra del nudo, bien esta hebra corta, exactamente aquí. Y bueno, vamos a intentar traspasarla por esta cadena que está aquí. Vamos a ver si se aprecia mejor. Bien, ya me entienden. Si no se aprecia el color o la explicación, ya me entienden porque quise desde un inicio explicar con el gris, aunque si bien es cierto el diseño lo quería en marrón. Bien, entonces
van pasando por aquí, van entrelazando por lo que son esas cadenas, para así poder disimular un poco esta área aquí y que se anivele un poco. Vamos a ver porque aquí ya se deshilachó un poco, pero bueno, la idea es ir traspasando para que así quede esto más anivelado y podamos esconder hebra a la vez. Bien, acabo de esconder hebra en lo que era la parte inicial. Y bueno, a esto me refería, mira cómo se ve todo anivelado. Y lo mismo para la parte de arriba, en donde aquí también se ve bastante disimulada esta parte de aquí. Es un cuello que, como ya te habrás dado cuenta, es bastante fácil de hacer. Es una puntada bastante bonita, que de hecho te permite poder utilizarla en la parte revés, o bien utilizarlas de ambos lados. Se hace sumamente rápido, ideal también para hacer regalos, o también si no te ha dado tiempo de tejerte nada y necesitas algo para abrigarte, esto es perfecto. Por favor, déjame en los comentarios qué te pareció este tutorial, no olvides suscribirte y por aquí está saliendo un nuevo video, el cual te invito a ir a verlo. ¡Chao, chao!